Listo, se llenó la iglesia en un segundo. Comenzamos cantando, éramos como 2 o 3, ahora somos 100. Los milagros del Señor, ¿sí? Amén. Comencemos este tiempo, hermanos, orando para que el Señor nos dirija, ya comenzando este estudio que vamos a tener. Así que acompáñeme en oración. Padre nuestro, venimos delante de usted, oh Señor, a rogarte que nos encamines, Señor, en este estudio, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu que vive y mora en nosotros puedas también estar guiando también toda nuestra mente en este proceso de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad lo que tú has enseñado en tu palabra, cómo te has expresado a través de los tiempos, y que todo este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, para verte con más claridad, para verte con más esperanza, con más fe, con más pasión también en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy comenzamos una serie nueva, un estudio nuevo. A ver, ¿quién adivina según la imagen que está ahí? El Apocalipsis. ¿Qué dijeron para acá? Israel. Muy interesante lo que dijeron, ¿ya? Porque vamos a hablar sobre eso, ¿ya? La visión que tenemos en cuanto a la escatología. Y sí, vamos a hablar de escatología. Y quiero hacerle esta pregunta a la iglesia. No funciona, parece. Así que me lo vas a andar por allá. La pregunta es, ¿qué es lo primero que pensamos o piensas cuando escuchas sobre escatología? Y quiero que no la piensen mucho, sino que lo primero que se le vino a la cabeza, algunos lo dijeron, ¿cierto? Pero ¿qué pensamos cuando escuchamos sobre o la palabra escatología? Futuro, ¿qué más? Fin de los tiempos, ¿algo más? No trate de buscar una definición. Lo primero que se le vino a la cabeza. Un rapto, dijo acá el pastor. ¿Ya? Un anticristo. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? Vamos, más. Porque 666 dijeron acá. Bueno, se nos vienen muchas cosas a la cabeza y si se fijaron, ninguna tenía que ver con Cristo. Tenían que ver con el anticristo, dijeron, ¿cierto? El 666 por ahí, los últimos tiempos, pero nadie me dijo la venida de Cristo. Y ese es el gran problema de la escatología. Es que la escatología actualmente no está centrada en Cristo y su Evangelio, sino que está divorciada de Él. Y se ve como una doctrina independiente por de fuera, ¿cierto? Como, bueno, ahora ya estudiamos las cosas de la fe y del Evangelio, ahora, bueno, estudiemos escatología, que es otra cosa. Y ese es el gran problema, el divorcio de la escatología con el Evangelio, con Jesucristo. Porque la escatología trata de Jesús y su gloriosa venida. Ahora, si pasamos, creo que ahí funcionó, o no sé, sí. Hay 2 actitudes frecuentes que los hermanos o las personas tienen en cuanto a la escatología, y son estas 2. Hay un perfil o una actitud más fascinado, ¿cierto? Más fascinada con la escatología. La persona que trata de buscar con exactitud, ¿cierto? Los números, hacer cálculos de cuándo va a ser la venida de Cristo, está mirando todos los días las noticias, a ver qué pasa con Israel, y trata de averiguar qué significa el 666, ¿cierto? Y todas esas cosas. Hay personas que están fascinados con la escatología y abren la Biblia y lo único que ven es escatología. Y ese es un extremo que no está bien, que vamos a hablar de por qué.
Pero por otro está el otro extremo, que es el práctico, que es alguien que dice, no me hables de escatología, estoy harto, esta persona me habla pura escatología, eso no me sirve para la vida. Háblame de cosas prácticas, háblame de cosas que me ayuden hoy para mi familia. Y cuando, muera o el Señor venga, ahí voy a saber todo lo que tenga que saber de escatología. Y también es un error, porque Dios nos ha revelado escatología. Dios nos ha revelado su voluntad en cuanto a esto, a lo que sí tenemos que tener en cuenta, tener en nuestro conocimiento, y lo que no lo ha revelado. Entonces, lo que sí nos ha revelado por excelencia es Jesucristo, ¿ya? Y la escatología se trata de Jesucristo. Si sacamos a Jesús de la escatología, tenemos una mala escatología, una mala, errónea y pésima escatología. Por lo tanto, partamos por el principio, definiendo primero qué es escatología. Yo creo que la mayoría lo sabe, por lo que hemos hablado, también por qué es importante la escatología. No vamos a comenzar este estudio de escatología sin que usted le tome el peso a la escatología, porque yo sé que para algunos puede ser un tema menospreciado, que no importa tanto, o no tan relevante. No voy a perder la salvación por mi posición escatológica, claro que sí, pero hoy vamos a recalcar que es importante. Y por último, apuntarlo, y se los voy a mostrar a través de las Escrituras, que la escatología está centrada en el Evangelio, nunca divorciada del Evangelio. Entonces, ¿qué es la escatología? Bueno, la palabra misma lo dice, escatos es último o final, y logos viene de la palabra estudio o discurso, que es el estudio de las últimas cosas o de los últimos tiempos. Significa la doctrina del estudio de las últimas cosas. Ahora, yo sé que con esta definición vamos a pensar inmediatamente en el fin del mundo, ¿cierto? Pero no necesariamente apunta siempre al fin del mundo, ¿ya? Siempre el centro está ahí en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también, más que apuntar al fin del mundo, apunta hacia adelante, hacia dónde vamos, hacia dónde progresamos, hacia dónde vamos caminando como iglesia, hacia dónde vamos dirigidos por Cristo. De eso se trata la escatología. La escatología es profundamente importante, aunque digamos que no es fundamental, porque claro, si no es fundamental, no vamos a perder la salvación por tener una postura diferente. Ya no es fundamental, pero es importante, es primario, y voy a mostrarles por qué. El sistema escatológico de la Biblia, que les vamos a presentar en esta serie de estudios, que vamos a tener durante 3-4 meses, van a ver que es completamente simple. Yo sé que para muchos de ustedes, cuando piensan en escatología, piensan en un enredo, en algo difícil, algo complicado, algo que es un misterio, que hay que descifrar y encontrar el código secreto de la Biblia. Y no es así. Es una revelación. Entonces es algo claro y les vamos a mostrar que realmente es simple, muy simple, lo que Dios nos ha revelado. Ahora, cada doctrina tiene su complejidad. Cada doctrina, así como la cristología es compleja, y cualquier doctrina, la salvación también es compleja, la escatología también, ¿sí? No hay ninguna variación, no la hace más difícil, pero tenemos en nuestra mente de que es muy difícil, muy complicado, y que hay que prácticamente descifrar el código en la Biblia, ¿ya? Es simple. Y por último, las perspectivas populares, o sea, lo que nosotros conocemos hoy como escatología, las perspectivas populares de la profecía en nuestros días son profundamente no bíblicas. No bíblicas. También vamos a hablar sobre eso en estos estudios que vamos a tener. Entonces, lo que la mayoría de las personas creen hoy realmente no es lo que la Biblia enseña. Y no es lo que la Iglesia durante estos 2000 años ha creído realmente en cuanto a la escatología. Ok, una cita aquí dice, desde el principio al fin, el cristianismo es
escatología. Quiero que cambiemos nuestra mente primero en cuanto a la escatología. Desde el principio al fin, en el cristianismo, se trata de escatología. Es esperanza, y escucha atentamente estas palabras porque de esto se trata la escatología. Es esperanza mirando y moviéndose hacia adelante, por ello también cambiando y transformando nuestro presente. Lo escatológico no es un solo elemento del cristianismo, no es una doctrina que está ahí guardada en un libro para el final, está en todo el cristianismo, sino que es el centro de la misma fe cristiana, la clave en que se armoniza toda ella. Por eso la escatología no puede ser en realidad solo una parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda proclamación cristiana, de toda existencia cristiana y de la iglesia entera tiene una orientación escatológica. No solo hay algunos libros que no hablan de escatología. Cuando pensamos en eso, pensamos en Daniel, pensamos en el Apocalipsis, en libros como ese o en Zacarías, que tienen contenido altamente apocalíptico o de profecía. Pero no, toda la escritura contiene escatología, ¿sí? Es una cita de ahí ¿cómo se dice? ¿Tocayo? Un tocayo, Jürgen Moltmann, ¿ya? Un teólogo reformado. Entonces, se los quiero demostrar a través de la escritura. Por ejemplo, pensemos en Adán, el primer hombre. Yo le puse ahí la escatología de Adán, ya simplemente para que ustedes entiendan. Pero en Génesis 3:15, y conocemos mucho este pasaje, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí Dios le está hablando a la serpiente y le está declarando esta profecía. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón o calcañar. Esa misma palabra herirá significa aplastar, como sale ahí el Señor aplastando la cabeza de la serpiente. Esta es la escatología que Adán tenía. Adán no tenía ni idea de cómo iba a ser esto, no tenía mayor detalle, pero lo que sí sabía es que un hijo de Eva, o obviamente un hijo de él también, iba a venir a rescatar la condición caída del hombre, a venir a perdonar sus pecados y a salvarles. ¿Y cómo lo iba a hacer? Matando a la serpiente. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este iba a recibir una herida, pero no de muerte. Entonces nosotros sabemos que este es Jesucristo. Pero esta era la escatología básica que tenía Adán y vivió con fe por ella. Y así todos los antidiluvianos. Esto es lo único que sabía Adán, ¿sí? La promesa de un Salvador que iba a destruirle la cabeza, la vida a Satanás, la serpiente, que apuntaba hacia la primera venida. Y así vivieron con fe muchos de ellos, esperando esta simiente. Luego sabemos, por ejemplo, y ya lo hemos estudiado, a Abraham también se le dijo que iba a tener un hijo que iba a ser de bendición para todas las naciones. También apuntaba a esa venida. Ahora, pensemos en Daniel. El libro de Daniel contiene mucha profecía, y a Daniel en el capítulo 9, ya que un capítulo denso, se le revelan los días del Mesías, en el capítulo 9. Y dice: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Ahora, aquí van teniendo más luz en cuanto a su escatología. Daniel ya entiende lo que el ángel Gabriel le dice, y le dice, bueno, el Mesías que están esperando, la simiente de Eva, el hijo de Abraham, el hijo de David, va a ser muerto. Entonces su escatología ya ahora es mucho más precisa. Él está mirando hacia el futuro, entonces ahora podemos verlo así, que cada vez se va completando más la imagen de ese Mesías prometido. Y después pasa lo mismo con Daniel. Daniel escribe ahí en el Salmo:
16:10, David, el rey David, dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Según Hechos 13:35, Pedro no estoy seguro si era Pedro, yo creo que sí, él lo interpreta como que este pasaje se refería a la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí David nos está dando más luz en cuanto, a ver si pasa, ahí está, a este cumplimiento de la primera venida. Tenemos que va a ser un hijo de Adán, va a ser alguien que va a ser muerto por nosotros y que va, obviamente, a ser hijo de David y que no va a ser vencido por la muerte, sino todo lo contrario, que él va a vencer a la muerte, el postrer enemigo. Entonces vemos cómo ellos siempre tuvieron una escatología. ¿Sí? Escatología no se trata solamente del fin del mundo, se trata de lo que viene por delante para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y hoy, obviamente, nos encontramos después de la cruz, ¿sí? Después del cumplimiento de esas promesas, mucho más allá, y aún quedan promesas por cumplirse en los últimos días, y Dios nos ha declarado en su palabra, nos ha enseñado cuáles son las cosas que tenemos que esperar, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro deseo que tiene que estar en nuestros corazones, cuál es la manera en que tenemos que vivir. Y la escatología sí impacta nuestra manera de vivir. Sí impacta nuestra manera de vivir. Ahora, antes de avanzar al otro punto, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces, ¿por qué es importante la escatología? Porque la Biblia es escatológica. Ok. ¿Algo más? ¿Importa o no importa la escatología? Según lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hermano Seba. Creo que la escatología es importante porque como la presenta la Biblia, siempre es como un aliento, como una esperanza para el creyente. A diferencia de cómo mucha gente la toma hoy, que como le da miedo a la escatología, los anuncios escatológicos en el Nuevo Testamento son todos un llamado de esperanza para el sufrimiento presente. Amén. Importa porque nos da esperanza. ¿Sí? Y preciso y exactamente lo que dice nuestro hermano Sebastián. Hoy en día nuestra escatología, o la escatología que se cree comúnmente, cuando la gente empieza a hablar de escatología, le da miedo. Se va a acostar sin esperanza. Todo lo contrario, pero la escatología verdadera debe producir esperanza, confianza, crecimiento espiritual. No todo lo contrario, no miedo, rechazo y tratar de mejor no saber escatología para no asustarme. Es todo lo contrario. Es importante porque, miren, justamente nos da esperanza. Romanos 8:18 dice, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, cuando hablamos de escatología, nuestros ánimos suben, hay esperanza, porque este tiempo que nos puede dar miedo va a acabar y no se compara con la gloria que nos será revelada. Entonces el creyente no espera que ojalá no pase ese tiempo luego, sino todo lo contrario. Espera que ese tiempo pase ya, luego. Espera la venida. No trata de esquivar la venida, ojalá que sea 1000 años después. No, Él quiere que sea ahora, porque es alimentado por esa esperanza. También nos impulsa a la santidad. Dice 2 de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Pedro lo dice muy claramente. Nosotros, por nuestra escatología, tenemos que vivir con una actitud o una conducta santa. O sea, la verdadera escatología nos va a llevar a la santidad. No a lo contrario, no al libertinaje, no al despreocuparme, no, todo lo contrario, a
estar cada vez más santo delante de Dios y ejercitarme la piedad. Y dice, esperando el día de Dios y apresurando la venida de Dios. Vivir como si Cristo viniese hoy. Como si Cristo viniese hoy. Si nosotros supiéramos, no lo sabremos, pero si nosotros supiéramos que Cristo viene el próximo domingo, ¿qué haríamos esta semana? Denme ideas, a ver. Yo pido licencia médica y me dedicaría toda la semana a orar Bien, sí. Tal vez el trabajo no tendría tanta importancia, ¿cierto? Ya no importa lo que me diga el jefe. Si queda una semana. ¿Qué más? Le predicaríamos a aquellos que amamos. Predicaríamos el Evangelio, de seguro. ¿Sí? ¿Tendríamos miedo de pararnos ahí en Plaza de Armas a gritar? Ya no importa. ¿Qué importa ahora lo que diga la gente? Es uno de los grandes frenos que tenemos para el evangelismo. ¿Qué más haríamos? ¿Aprovecharíamos de terminar la serie que estábamos viendo antes que venga el Señor? ¿O ya no importa? No importa. Nos dedicamos más a esperarlos con una vida santa, con una vida piadosa. Así es como el creyente tiene que venir. Y por eso la verdadera escatología va a llevar a la iglesia, a los creyentes, a la santidad. Entonces, ese es uno de los grandes problemas también de las iglesias hoy en día. Con una mala escatología ya no se busca la santidad. ¿Ya? Tercero, nos consuela esta escatología. No como decía el hermano Sebastián, que nos da miedo. No, todo lo contrario, nos consuela. Dice Primera de Tesalonicenses, ahí referente a la venida del Señor, cuando el Señor descienda del cielo, todos los muertos van a resucitar, ¿cierto? Entonces él dice, terminando estas palabras, confórtense unos a otros con estas palabras. Eso es, consuélense, anímense. Confórtense unos a otros con estas palabras, refiriéndose a la segunda venida del Señor. Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos resucitados juntamente con Él en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fin. No hay más cosa entre medio. Fin. Para siempre con el Señor. Eso nos consuela, nos conforta, nos anima en esas palabras. Entonces la escatología realmente nos tiene que producir estas cosas: esperanza, santidad, consuelo. Además, porque por ejemplo Apocalipsis, que es un libro evitado por muchos, muestra que el fin de todas las cosas es que Dios habite con su pueblo. Ese es el final. ¿Ya? Y se trata, Apocalipsis, de la victoria de Jesucristo. Dios habitando con su pueblo para siempre, estando siempre con el Señor. El reino de Cristo avanza y triunfará, y eso nos motiva a predicar el Evangelio con fe y esperanza. Entonces, ¿por qué importa la escatología? Porque la escatología es un motor que nos ayuda a evangelizar. A evangelizar. Mire lo que dice Mateo 24:14, que está aquí abajito. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La verdadera escatología nos va a llevar a la valentía a predicar en estos últimos días el evangelio antes que venga el fin. Entonces vemos como todas estas cosas son importantes, por las cuales es importante la escatología, porque alimenta nuestra adoración y nuestra misión, ¿sí? Hacia dónde vamos. Y también, obviamente, lo tercero, corrige algunos errores
y falsas enseñanzas que distorsionan la doctrina y nos hacen vivir una mala vida cristiana, como lo que están viendo ahí. Cuando mostré el reloj al inicio, alguien dijo Israel, porque se entiende mucho sobre, o se cree mucho sobre el reloj profético que es Israel, y están todos mirando a Israel, y qué hace Donald Trump, y quién es el anticristo. Pero nuestra mirada no tiene que estar ahí, tiene que estar mirada en Cristo, en su venida. No aterrorizado a ver qué pasa o si empieza otra guerra, sino nuestra fe y confianza puesta en Cristo, en su venida, y centrados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ideas populares que no son históricamente correctas, como el rapto secreto, la obsesión con el Israel político, que siempre andábamos mirando Israel, las predicciones de fechas, como los testigos de Jehová, que ya para ellos ya vino Cristo de forma espiritual, y etcétera, de cosas que nos han desviado a muchísimos cristianos, ¿ya? Que ni siquiera vale la pena hablar de todas esas mentiras. La escatología bíblica, hermanos, nos protege del miedo, del sensacionalismo, siempre estar ahí pensando y viendo qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, y las divisiones que obviamente no nos mantienen centrados en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Necesitamos darle importancia a la escatología porque impacta nuestra vida, va a impactar nuestra conducta. Y si usted tiene un pecado, para llevarlo más a lo práctico, un pecado que tal vez está luchando todavía con años de creyente, la escatología simplemente lo puede sacar de ese pecado, porque es la verdad, es la palabra de Dios y le cambia la mente. La palabra siempre nos enseña que debemos renovar nuestra mente, porque al renovar nuestra mente vamos a tener un pensamiento correcto referente a la vida cristiana, y nuestras prácticas también van a cambiar. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí en cuanto a eso? ¿Alguna acotación antes que pasemos ya al otro punto? Ok, hermano, es importante esto que estamos viendo porque después vamos a entrar a cosas más al punto, digámoslo así, y quiero que le tome el peso a lo que vamos a ir aprendiendo y que no es simplemente una doctrina que tenemos que tener ahí en nuestra vida, ¿cierto?, como conocimiento, sino que es parte del Evangelio y que va a impactar nuestra vida práctica. Entonces, sí, lo devolvemos entonces. Quiero, volver un poquito sobre lo que se preguntaba acerca, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la escatología? Porque efectivamente yo creo que de pronto, más que nada en nuestro círculo, en nuestras líneas de iglesia, de pronto creo que el péndulo se va más a que muchos creen que esto no nos sirve mucho, ¿entiende? Como usted dice ahí, hablemos mejor de otros temas más prácticos, enséñame a predicar, hablemos de la familia, enséñame cómo hacer un buen padre. Y si bien es cierto, todo eso tiene su lugar también dentro de la enseñanza de la iglesia, es muy importante, pero este es un tema muy relevante también porque es como lo mismo que preguntarle a alguien ¿para qué vives? O ¿por qué es importante que tú vivas con un propósito? ¿Entiendes? Tal vez el propósito a mí no me da herramientas prácticas para hacer algo, pero todos los seres humanos necesitamos vivir con un propósito. Eso nos mueve a las cosas prácticas. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué es importante la escatología? Bueno, porque la escatología, en cierto sentido, le da sentido también a nuestra vida, nos da esperanza, nos da una razón, nos da esas cosas que son tan importantes en la experiencia humana, que son cosas de fondo, profundas, que nos mueven. Ese texto que decía Pablo es tremendo, de que, bueno, las aflicciones del tiempo presente, increíblemente la escatología me ayuda a enfrentar las aflicciones del tiempo presente porque me conecta con lo que me espera, me conecta con la esperanza. Entonces, no debemos mirar esta doctrina como poco práctica, como pura teología, ¿no? Es una doctrina que está centrada en el Evangelio y que nos da aquello que necesitamos urgentemente, que es el sentido, que es la esperanza, que es el muchas veces soportar
cuestiones que vivimos en este mundo y que teniendo una perspectiva bíblica de lo que es la escatología bíblica nos puede también ayudar mucho a avanzar, a crecer y a seguir adelante. Entonces quisiera poner ese énfasis también en el por qué nos sirve y por qué es importante que en la iglesia también veamos un tema como este. Amén, sí. Porque no vivimos con un Dios sin propósito, todo lo contrario, con un propósito gigantesco, eterno, por el cual nos creó, y no somos simplemente un efecto, ¿cierto?, de la creación, y que a Dios no le importa, sino que Él lo ha diseñado todo en su soberanía, en sus decretos, en su providencia, para sus propósitos. Hermano Claudio, también. Y tal como decía nuestro pastor, es importante que para muchos la escatología ha sido parte fundamental del sostén dentro del pueblo de Dios. Cuando uno va a Hebreos 11, se da cuenta que dice, y miraban como viendo el invisible. Eso es escatología, es mirar hacia adelante, al futuro, al Cristo que debe venir, las cosas buenas que habían de suceder. Y dice, y menospreciaron las cosas terrenales y vanas de esta vida en pro de aquello que iba a venir. Amén. Entonces, y nosotros esperamos lo mismo. Es tan importante la escatología que cuando nosotros hemos pasado ya por el libro de los Hechos y vemos que los hermanos se desprendían de sus cosas y las daban para el bien de la iglesia, era justamente pensando en un tema escatológico. Cuando los apóstoles y muchos de los discípulos entregaron sus vidas y menospreciaron su vida por causa de Cristo, era porque ellos sabían de este tema escatológico. Y era tan importante en la iglesia de los primeros años, ¿cierto?, de los primeros siglos, que ellos tenían un dicho cuando se veían, y era Maranatha, pensando en la venida de nuestro Señor. Y uno tendería a pensar que con el tiempo eso se ha enfriado un poco, pero es importante la escatología para volver a levantar eso y saber, como usted decía, que Cristo viene, y en cualquier momento. No estamos mirando a Israel el reloj profético de Dios, sino que en cualquier momento el Señor llega a buscar a su pueblo. Amén. Exactamente, ese es el punto de esta clase, ¿sí? El que entendamos y no divorciemos, ¿cierto?, la escatología del Evangelio, de la vida del creyente, porque tiene todo que ver, es hacia dónde nos dirigimos. A veces como creyentes nos quedamos quietos y decimos, bueno, a ver qué viene por delante, eso es para el futuro, no tiene nada que ver conmigo. No, pero es hacia donde nosotros nos dirigimos. Y ahora es el momento de caminar, no cuando aparezca el anticristo, como algunos están esperando que aparezca el anticristo para consagrarse a Dios. Esa es una perspectiva incorrecta, que no santifica nuestra vida. Todo lo contrario, sino que abusamos de la gracia de Dios, diciendo, bueno, cuando comiencen a haber señales de las que la Biblia dice, ahí sí me voy a comprometer y me voy a dedicar a la oración y voy a evangelizar a mi familia. No, es ahora el momento, ¿sí? Así que, excelente, ¿sí? ¿Nadie más? Entonces pasamos al siguiente punto. Ahí está. Bueno, necesitamos una escatología centrada en el Evangelio, sí o sí. Ya esto es lo más importante de esta clase, que ustedes se saquen de la cabeza. Ya lo voy a repetir muchas veces en esta clase para sacárselo de la cabeza. Necesitamos cambiar nuestra visión en cuanto a la escatología. ¿Ya? La escatología se trata del Evangelio. Se los voy a demostrar ahora bíblicamente. La escatología se trata del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio en la palabra, se habla de escatología. Se habla del juicio. Se habla de la resurrección. Se habla de la venida del Señor. Se habla del infierno. Eso también es escatología. Se habla del cielo y tierra nueva, etc. Entonces, tenemos que sacarnos estas cosas de la cabeza, ¿sí? No se trata de anticristos, no se trata de mapas proféticos. Ya, si usted vino a esta clase buscando ahí el código secreto, y no hay ningún código secreto, todo está revelado para la Iglesia de Cristo. Sino que se trata de Jesús, Jesucristo. Esa tiene que ser su escatología. La escatología es parte del Evangelio. Muerte
Ahí agrego muerte, sepultura, resurrección, ascensión y retorno glorioso de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Hay un divorcio, como hemos hablado, del Evangelio de Cristo en las perspectivas populares hoy, y el Evangelio tiene todo que ver con la escatología, hermanos, y la escatología tiene todo que ver con el Evangelio. La idea de la escatología es llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. Ese es el propósito de la escatología, llevar a la creación y la humanidad, porque no solo la humanidad será redimida, sino también la creación misma, a su destino original y propuesto por Dios, a una tierra nueva y un cielo nuevo. También se trata de la derrota, como vimos con el pasaje de Adán, de la derrota de los propósitos destructivos de Satanás. El Señor lo destruyó, condenó en la cruz. Y aunque está atado, le dije un adelanto, aunque está atado, va a venir el día de su juicio para siempre. Con la victoria también, esto trata de la victoria con los propósitos redentores de Dios, lo que vimos en la serie anterior, de la promesa que Dios se hizo a sí mismo, de redimir a la humanidad. Es la victoria a los propósitos redentores de Dios. Y con el Evangelio que proclama los propósitos de Dios por medio de Cristo, que como dicen Colosenses, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz es el medio por el cual todas las cosas van a ser reconciliadas. Todas las cosas, la consumación del plan de Dios, tanto redentor como creador, va a ser consumados gracias a la cruz. Y, por ejemplo, estos pasajes que están aquí, que los puede anotar, por ejemplo, en Mateo 19 se habla del objetivo de la escatología como la regeneración. Tenemos tiempo, así que busquemos lo mejor. A ver, un hermano que me pueda leer Mateo 19, 28. Otro que busque Hechos 3, 21 y otro que busque Romanos 8, 21. Y lo lee en voz alta, fuerte. ¿Alguien que tenga Mateo 19, 28? Mateo 18, 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok, aquí Jesús está hablando de escatología y le está diciendo, en verdad le digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, este es el objetivo de la escatología que Jesús nos dice aquí. La regeneración, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos. Ahí Jesús no está hablando de escatología, el objetivo es la regeneración. Y Pablo, ¿cómo le llama? Pedro, ¿cómo le llama en Hechos 3:21? Hechos 3:21 dice: aquí es de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Él le llama la restauración de todas las cosas. Está hablando de lo mismo, de ese tiempo futuro cuando el Señor vendrá y Él restaurará todas las cosas. ¿Y Pablo cómo le llama en Romanos 8:21? De que también la creación misma sería liberada de esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación va a ser libertada de la esclavitud, de la corrupción. Ya no va a haber nada corruptible, todo incorruptible, para vivir para siempre con el Señor. Entonces vemos como los mismos apóstoles iban marcando también esto, y obviamente el Señor Jesús lo enseñó. Después más adelante vamos a tener 2 clases en cuanto a la escatología de Jesús. Vamos a abundar en eso, ¿sí? Por ahora no.
La idea también de este estudio, aprovecho de hacer este paréntesis, hermanos, la escatología, y cualquier doctrina importante, sobre todo en la escatología, es que primero veamos las cosas claras y luego veamos las cosas oscuras. ¿Me explico? Las cosas claras son las que se entienden claramente en la Escritura. Y luego las cosas oscuras, los pasajes más difíciles. Uno de los errores de las posturas actuales, populares, es que de los pasajes oscuros tratan de interpretar los pasajes claros. ¿Sí? De los pasajes oscuros tratan de explicar los pasajes claros. Entonces, si a alguien le nace la pregunta, ¿y quién es el anticristo? Oscuro, un pasaje oscuro. Eso es para el final. Primero los pasajes claros, porque los pasajes claros van a iluminar los pasajes oscuros. ¿Sí? Entonces, vamos a ir construyendo poco a poco, y por eso le demando su paciencia durante el proceso, porque poco a poco vamos a ir construyendo con la claridad, y ahí vamos a poder realmente iluminar esos pasajes más oscuros para el final de la serie. ¿Sí? Entonces, el Evangelio y la escatología. Miremos estos pasajes. Por ejemplo, Romanos 8, 18 y 21. Y vaya viendo, el punto de estos pasajes es que vaya viendo cómo la escatología va ligada al Evangelio. Dice, porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, lo que leíamos también hace poco. Vemos cómo la obra redentora de Cristo también incluye la renovación de la creación, ¿sí? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, toda esta gloria que se nos va a revelar tiene que ver con esta esperanza que tenemos en el Evangelio. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 1:9, desde la parte B, dice, y de cómo se convirtieron a los ídolos a Dios. Está hablando de conversión, ¿cierto? Cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, ¿de qué se trata esta vida? De esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos cómo está conectada la salvación de estos tesalonicenses con la esperanza de esperar a Jesucristo desde los cielos. O sea, ese es el paso 2, después de convertirse. Esperar a Jesús desde los cielos, el cual resucitó de entre los muertos, y muy importante lo que dice al final, quien nos libra de la ira venidera. Cuando predicamos el Evangelio, anunciamos la ira venidera. Anunciamos el juicio de Dios, que es un día de esperanza y de seguridad para nosotros, los que creen en Cristo, pero un día terrible para las naciones que no creen en Jesús. Y es el día de la ira venidera. Y debemos llamar a las naciones a que respondan en arrepentimiento ante la ira venidera. El Evangelio que predicaba Pablo incluía una esperanza escatológica, siempre. No solamente que Jesús murió y resucitó, sino también que Él volverá. Y no volverá, ¿cierto?, para que todos sean felices. Él volverá a juzgar. Él volverá a juzgar, a separar a su pueblo del mundo, para traer salvación para un pueblo y traer condenación para otro. Entonces es un día admirable, glorioso para nosotros,
pero terrible, tremendo y oscuro para otros, o la gran mayoría. Entonces, eso es lo que anunciamos en el Evangelio. Mateo, vamos a ver también más adelante mucho sobre Mateo. Mateo 24:14 dice, y este es el Evangelio del reino, ¿ya? Y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio, el anunciamiento del Evangelio es quien nos va a traer el fin. Nos va a traer el fin. Eso es lo que espera nuestro Señor para volver. Que anunciemos el Evangelio. Porque cuando el último escogido se salve, el Señor vendrá. Romanos 8, 23 y 24. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. En esperanza hemos sido salvados. Y esperamos esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es la redención de nuestro cuerpo? Glorificación, resurrección. Todo eso va a venir con la venida de Cristo. El Evangelio salva, pero esta salvación espera a una redención final. Hemos sido salvados, redimidos, pero un día el Señor nos redimirá para siempre, con cuerpos nuevos, una resurrección del cuerpo. Hechos 17 dice, Dios ahora declara, este es un pasaje altamente evangelístico, Dios ahora declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día. Hay un día como este, en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia, y eso es lo más terrorífico que puede escuchar el mundo. Un juez justo va a venir a juzgar. Juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado. ¿Este hombre quién es? ¿Quién es el que va a juzgar al mundo? Dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, esto es increíble. Anunciamos el Evangelio diciendo que Jesús ha salvado al mundo, ha muerto por sus pecados. Pero los que no creen en Él van a ser juzgados por ese mismo individuo, a quien rechazan, a quien ignoran, a quien dejan de mirar. Él mismo es quien va a ejecutar este juicio. Entonces, la resurrección de Jesús garantiza su regreso como juez, y el Evangelio llama al arrepentimiento en vista de ese día. Debemos arrepentirnos, o el mundo debe arrepentirse también, porque Cristo viene. Aparte de porque ha pecado y ha ofendido a Dios, es porque Cristo viene. Y eso, ahí ya nadie tendrá escapatoria. Entonces, la escatología va ligada al Evangelio. ¿La ven, cierto? ¿La ven claramente? Como nuestro Evangelio tiene escatología. Cuando anunciamos el Evangelio o cuando enseñamos el Evangelio, tiene escatología, esperanza. Y este pasaje es conocido, ¿cierto? Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después dice más adelante, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, y entonces vendrá
el fin. Entonces vemos cómo todo está relacionado. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día para vivificarnos, para poder venir y poder completar así la obra de redención. Esa es la consumación de la obra de Dios. Otro texto, estoy inundando aquí de texto para que nadie tenga excusa. Porque la palabra, porque creo que lo escribí mal ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay muchas cosas importantes. Él nos ha traído esta salvación para aguardar esta esperanza bienaventurada, para aguardar la manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esa esperanza nos lleva a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Porque la verdadera escatología, hermanos, va a infundir un verdadero temor, va a infundir sobriedad, justicia, una vida piadosa en nuestra vida. La misma gracia que salva es la que nos prepara para esperar la gloria futura. Todo está ahí centrado en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que saber para esta primera clase? Por último, esto. Desde aquí vamos a empezar a construir. Lamentablemente, el dispensacionalismo, que es una corriente que enseña una postura diferente en la escatología y que es seguramente la que ustedes conocen, que es errónea, tiene o se dedican por su fascinación a hacer muchos de estos gráficos con detalle. Pero lamentablemente la sana doctrina no los tiene con tanto detalle. Así que nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a ir construyendo durante el estudio para que tengamos una panorámica clara en cuanto a la escatología. Cristo vino, nosotros estamos por ahí, ojalá más cerca de la flechita de allá. Y el Señor viene. Pero hay muchas otras cosas que vamos a ir aprendiendo. Temas como, por ejemplo, el milenio, que tiene que ver Jesús y el milenio, ¿cierto? El Evangelio y el milenio. ¿Dónde lo ponemos ahí? Sé que ustedes también conocen el tema del rapto. A ver si lo ponemos, ¿no? Lo ponemos ahí. La tribulación, por ejemplo, o la gran tribulación. El anticristo. La resurrección. Vamos a aprender que hay solamente un juicio, una resurrección. No como el dispensacionalismo cree que son muchas resurrecciones o diferentes juicios. Ahí la próxima clase vamos a entender bien esas variantes, ¿ya? Pero la idea es que vayamos construyendo todo este panorama para que tengamos claridad, como les dije, desde lo más claro a lo más oscuro, para que no tengamos confusión, porque si nos ponemos a hablar ahora del anticristo vamos a perder el hilo y vamos a caer en la fascinación. Entonces, ese es el objetivo de la enseñanza y este es el libro que estamos usando como guía. Si usted lo puede conseguir, comprarlo y comenzar a leerlo, le va a ayudar mucho en su estudio, que se llama El fin de los tiempos, y vamos a ir avanzando también en el estudio de ese libro, que lo tomamos como base ya para desarrollar estas clases, ¿sí? Entonces, básicamente vimos, y es importante que quede claro en esta reunión, hermanos, que la escatología es la doctrina o el estudio de las últimas cosas, ¿ya? Que ojalá después las otras clases todos sepan que es escatología, ¿ya? No sea algo desconocido para nosotros. Segundo, la escatología transforma nuestra vida presente, alimenta nuestra adoración, nuestra misión y nos corrige también de errores y falsas doctrinas. Y tercero, el Evangelio tiene todo que ver con escatología.
y la escatología tiene todo que ver con el Evangelio. No podemos desligar la escatología del Evangelio, porque así como vivimos hoy el Evangelio, como predicamos el Evangelio, como enseñamos el Evangelio, todo está plasmado de escatología. Y necesitamos una escatología sana en nuestras vidas. La necesitamos, porque estoy seguro que va a cambiar nuestra manera de vivir. Ya no vamos a ver la semana o el mes como antes lo veíamos, sino que vamos a tener el conocimiento verdadero de Dios y vamos a temer más a Dios. Centrado en Jesucristo. La escatología tiene que ver con Jesucristo, no con otros personajes, con Jesucristo solamente. Ya terminando, ¿queda alguna consulta de lo que vimos? Traté de dar mucho material, muy condensado y lo más claro y simple posible, pero ¿les quedaría alguna duda o alguna acotación o algo que ustedes creen que sería importante mencionar también en cuanto a la escatología? Sí, pastor. Solo quisiera volver a referirme un poquito a lo que usted comentaba de pasajes oscuros y pasajes claros, ¿ya? Sin duda, ciertamente eso es una manera de referirse como a ciertos pasajes que son más complicados, ¿ya? Digamos, cuando nos aproximamos a esta doctrina bíblicamente nos vamos a dar cuenta que los pasajes que realmente no son pasajes oscuros, sino que tiene que ver básicamente cómo algunas corrientes más populares han abordado la escatología desde lo complicado, de lo más difícil de entender, y a eso es lo que decimos cuando hablamos de pasajes oscuros. No es que en la Biblia haya pasajes oscuros, sino que en la Biblia hay, sobre todo en temas de escatología, hay algunos pasajes que son más difíciles de comprender, básicamente los pasajes que tienen un alto grado de simbolismo, ¿no es cierto? A eso podríamos decir que son pasajes oscuros, pero en realidad no son oscuros, son parte de la revelación de Dios, y esos pasajes los podemos entender con pasajes claros, ¿entienden? El Apocalipsis, por mucho miedo que nos dé, se interpreta con la Biblia, se interpreta con otros pasajes de la Biblia, y creo que podemos, aunque probablemente nunca vamos a poder llegar a entender todo, pero sí podemos aproximarnos de una buena manera con el resto de la revelación bíblica, ¿ya? Y ese también es la perspectiva de esta serie de estudios. Vamos a comenzar desde lo más claro y desde ahí nos vamos a acercar a los pasajes que son más complicados de entender, como el Apocalipsis u otros pasajes que tienen un alto grado de simbolismo. Eso. Amén, así es. Una de las cosas que dijimos al inicio es que el sistema escatológico de la Biblia es simple. Es simple. Y claro, esa oscuridad que mencionamos es porque en los últimos años las diferentes posturas la han vuelto oscuro. Han oscurecido la palabra cuando no es oscuro realmente. Entonces es importante que vayamos avanzando así, ¿sí? Y esto también es importante recalcar. Creo que lo saqué, pero ¿cierto? Vaya haciéndose ahí una hojita. Y igual tengo preparado un premio, o estoy preparando, porque es difícil lo que estoy haciendo, pero estoy preparando un premio para el final, que espero dárselo a todos, realmente, a todos los que permanezcan en este estudio. En cuanto a esto, ¿ya? Para que vayan teniendo ahí una hojita, vayan dibujando, ¿ya? Porque la escatología, con todo lo que vamos a ver, después se le puede enredar un poquito. Es mejor que lo vayamos poniendo en un orden, con las citas bíblicas ahí, marcando un poco en el tiempo lo que la Escritura nos narra, ¿ya? Yo le aconsejo eso, para que no se pierda en toda esta serie. Tenga ahí en su cuaderno, tráigase un cuaderno y tenga una hoja que uno le vaya ahí anotando como, bueno, dónde situamos también estas cosas, los pasajes bíblicos, para una mejor guía y aprendizaje, ¿sí? Bueno, oremos entonces. Oremos y... Hermana, sí. Será conveniente o no ver algunos principios como de interpretación de la Apocalipsis. Eso para el pastor que decía el pasaje oscuro, creo que tiene también harto que ver con eso. El otro sistema, el sensacionalismo,
yo conversé con muchas personas y no tenían idea del principio de interpretación. Claro, es uno de los problemas. Yo le decía, ¿qué principio de interpretación usted está aplicando? Y me miraban y no me decían nada. Si usted no me explica con un principio o con otros pasajes de la Escritura, yo no le puedo creer lo que usted me está diciendo. Entonces, ahí se formaban ahí discusiones. Claro, sí, ¿no? Después yo le dije, yo no voy a discutir con usted si usted no me con la escritura y con normas de interpretación. Entonces me acordé recién que tengo un estudio guardado y que los fui postergando de principios para interpretar el Apocalipsis. Pero ahora ya sí o sí lo voy a tener que escuchar. Sí, lectura obligatoria. Sí, pero y también la tercera clase, tercera o cuarta, la tercera creo, vamos a hablar sobre principios también de interpretación. Porque sobre todo vamos a entrar en algún lenguaje más figurado o más apocalíptico y necesitamos interpretarlo bien. ¿Okay? Bueno, oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a tomar el peso a lo que es la escatología, a entender que es una...